¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Jueves de Debate 22. Y hoy vamos a poner en la mesa de reflexión el tema de la migración desde una mirada periférica, intentando comprender este fenómeno social y global, porque no es algo que solamente esté ocurriendo aquí, en México. Así es que, ¿cómo abrimos nuestra perspectiva primero para comprender que él, la migrante, ponen su vida por delante y que son personas muy vulnerables que dejaron sus países de origen, la mayoría de las veces por motivos ajenos a ellos? Y no solamente por motivos de violencia o de pobreza, también expulsados ahora recientemente por fenómenos de cambio climático. Y frente a todo esto, la pregunta es, ¿de qué sirven los muros, las vallas, las policías antimigrantes, las rejas? No hay vuelta de hoja porque esta nueva forma de movilidad humana existe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué políticas debe de adoptar un país como el nuestro, que ya ha dejado de ser solamente país de paso, de tránsito? Aquí ya existen colonias de inmigrantes que buscan una segunda oportunidad. En fin, que estas y otras preguntas más vamos a tratar de resolverlas hoy de la mano de dos extraordinarias mujeres especialistas y muy sensibles al tema. Déjame darte la bienvenida primero, doctora Leticia Calderón, bienvenida. Tú eres doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, también profesora investigadora del Instituto Mora. Bienvenida. Gracias, Jacaranda, qué gusto. Al contrario, maestra Ana Sáiz, bueno, pues tú tienes una amplia carrera en instituciones públicas, también trabajando el tema de derechos humanos, ¿no? Ahora con este libro que estás coordinando, del que ya vamos a hablar, eres maestra en Derecho Público por la Universidad de Londres en el Reino Unido. Y bueno, pues el pretexto es este extraordinario libro que tú has coordinado, Vidas Desplazadas, editado por Debate, y que sin duda hace una mirada periférica sobre el tema de la migración. Hace un recorrido muy interesante a nivel global y creo que toma varios puntos que se pierden de vista, como decía hace un instante, pasando por el tema económico, pero también pasando por el tema del cambio climático. Así es que cuéntanos un poquito de qué va este libro, por favor. Bueno, pues como que estamos acostumbradas a ver lo que pasa en la coyuntura, lo que pasa en la emergencia, ¿no? Y entonces, que hubo un accidente en un tráiler y que se murieron tantas personas, que pasó un motín en una estación migratoria y hay tantos detenidos, que el gobernador Greg Abbott puso unas boyas en el río, y entonces como que es muy difícil entender, a partir de ese hecho que es la emergencia, la coyuntura, el momento, qué es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues de todas estas, como bien lo dices en el preámbulo, vidas desplazadas. Entonces, digamos que lo que vemos es como la puntita del iceberg en las noticias, en el periódico, y cuando bajamos un poco el nivel del agua, vemos toda la complejidad que hay detrás. ¿Por qué están las personas de que es aquí? ¿Quiénes son? ¿Realmente son muchísimos? ¿No son tantos? O sea, todas estas cuestiones que bueno, pues no podemos catalogar a todas las personas que están llegando, que de tránsito, que regresan de Estados Unidos, cualquier cosa, en una misma categoría o en una misma caja. Entonces, la idea de complejizar, de poder ver un poco más allá de la coyuntura, sin tenerte que echar el clavado en un libro tal vez académico de 300 hojas, de un tema muy específico, lo que buscamos es justamente reunir estas 20 plumas de personas que han dedicado décadas desde distintos ámbitos, pero sobre todo desde la academia, a que contaran en 20, 25 cuartillas a lo más, esta trayectoria de trabajo para que cualquier persona interesada o con curiosidad pueda tener un panorama general sobre el tema. De hecho, tú tienes un capítulo, ¿no? Haces un capítulo en este libro en donde avanzas algunas reflexiones sobre el tema mexicano, ciertamente. Pero antes de ir a ese punto, déjame platicar un poco contigo, Leti. Lo que tú planteas es el fenómeno migratorio
que me gusta mucho la palabra de movilidad humana. Yo creo que desde ahí empezamos también a cambiar, ¿no? Cómo identificamos, cómo pensamos a los migrantes. Y hablas de una perspectiva muy interesante. De hecho, es muy importante cómo abres tú tu capítulo diciendo que no hay país, ¿no?, que tenga una política migratoria ejemplar. ¿Cómo planteas tú este capítulo? Bueno, pues justamente, gracias. Es una cuestión donde el libro abre es el primer capítulo, porque tiene que ver con que la idea del libro es presentar este proceso migratorio como parte de un proceso dinámico, amplio, global, planetario, y donde justamente el tema de lo que estamos viviendo tiene que ver con que confrontamos la experiencia de las personas que se mueven, pero sobre todo, ojo con esto, que se mueven, digamos, en circunstancias muy vulnerables, porque si no, ampliarías el proceso migratorio a muchas más experiencias. Pero aquí estamos hablando sobre todo de personas que no cuentan con los recursos que podrían tener otros y por tanto se vuelven especialmente, digamos, foco de tensión para los gobiernos, para las políticas migratorias que los arrinconan. Pero el tema es que esto ocurre en todas partes. O sea, obviamente en algunas partes puede ser que tengan ciertos programas, en otros más exitosos de integración, o que si las aduanas, o que si es más rápido, pero no hay ningún país. Y yo siempre les digo, ¿no? Así, a ver, dime un ejemplo. Es que no hay en este momento, porque hemos llegado a un punto en el cual efectivamente ha tomado una dinámica, la movilidad, la experiencia de los países que reciben, que tienen tránsito, que a su vez son emisores, que es el caso de México, que es, digamos, en ese sí un ejemplo, ¿no? Porque tenemos todas estas experiencias. El problema de la migración, ¿no? El México tema, el fenómeno. Es el corredor migratorio más importante del planeta. Y por eso también hay que ubicar la importancia de este libro, y en ese sentido, bueno, voy a referirme después a él, pero por eso ir de lo más amplio, ahora sí que en un espectro más, como suele decirse, de lo amplio a lo pequeño. ¿Por qué? Porque pasamos de una dimensión donde colocas este proceso en esa tesitura y luego lo vas bajando, ¿no? Cada uno de mis colegas que hicimos cada uno un capítulo, pues de repente relación México-Estados Unidos, de repente las fronteras, la norte, la sur, la propia experiencia que ya se va acotando, decías tú, por condiciones, puede ser de la política climática, que yo no creo que sea lo mismo que cuestión climática en general, sino cómo también las prismas políticas, como lo dice el capítulo, van llevando y provocando experiencias que pueden tener respuesta diferente. Entonces, yo creo que con eso, este libro lo que logra, para mi gusto, y yo la verdad es que ahora sí que se los recomiendo mucho, pero lo recomendaré a quienes se interesan en este tema migratorio, porque van a tener un panorama realmente global, realmente que les permite entrar al tema del momento migratorio que vivimos, ubicándolo y saliéndose de esta lógica de, ay, nosotros aquí, ¿no?, con la experiencia o la complejidad de la relación, o que qué va a decir Trump y que sí, qué nos va a pasar. No. Hay un recuento bien interesante de política, de países y también de las experiencias de las personas que son, pues, quienes experimentan este proceso de manera forzada y de manera vulnerabilizada, y no como tampoco un fenómeno generalizado, ¿eh? También creo que eso es importante del libro. Hay un punto muy interesante, creo que cruza todos los capítulos, y tiene que ver con esto que de alguna manera cambia las narrativas, la manera de entender la migración, y es el 2018 con este famoso Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada que se firma, México de hecho firmó este pacto, y por aquí lo mencionan, y ahí esa pregunta la pongo para las dos porque hay una mirada distinta, ¿no? Y tú, en lo que tú ensayas y comentas ahí, firma el ex canciller Marcelo Ebrard este pacto. No obstante, tú dices de qué ha servido si finalmente todavía aquí en México existen unas políticas, pues, violatorias de los derechos humanos y bastante complejas, ¿no? ¿Cómo entendemos esto, ¿no?, en su justa dimensión? Porque sí hay un imaginario que de pronto plantea que se han endurecido las políticas, ¿no?, de México con los migrantes, siendo México un país de asilo, etcétera, etcétera. ¿Cómo entendemos esta complejidad y por qué tú dices que este pacto de alguna manera es un gran instrumento, pero no ha servido de mucho? Bueno, lo que pasa es que
México somos muy buenos para impulsar ese tipo de firmas, ese tipo de pactos. México fue impulsor, no nada más lo suscribió. Y como que a mí me da la impresión que nada más nos repiten el título, como todo el tiempo. Pero si bajamos a los objetivos del pacto, por ejemplo, el objetivo 13 habla de que de que la detención tendría que ser un último recurso. O sea, tendría que ser una excepción y no la regla. Por ejemplo, es claro también el pacto en decir que hay que abrir vías regulares para migrar. ¿Y qué es lo que vamos viendo en la práctica? Que cada vez están más cerradas. Entonces, yo hago esta analogía con los muros, es decir, hemos llenado México de muros. México de muros para estas personas que, como dice Leti, pues vienen en condiciones críticas, muchos huyendo pues de situaciones en donde se pone en peligro la vida. Vienen a veces adolescentes, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, y que se topan con este tipo de muros en vez de tener estas políticas implementadas. Una cosa es el discurso y en la realidad, pues me trato de regularizar, no me alcanza el dinero porque vale 4,000 pesos. Que trato de ir a la Comar, pues quién sabe cuándo me resuelven porque hay un rezago enorme de los casos. Trato de avanzar más, me encuentro a la Guardia Nacional. Trato de conseguir un trabajo, pues resulta que no tengo CURP. Entonces, son estos muros que son burocráticos, militares y distintas barreras que no permiten que las personas puedan, vamos, ni siquiera tomar una decisión a veces en un momento de tranquilidad. Tienen que estarse escondiendo, tienen que estar sobreviviendo, tienen que estarse encerrando a veces en estas trampas de muerte en manos de traficantes de personas. ¿Por qué? Por el miedo de no contar con un documento, por el miedo de no poderse acercar a una autoridad, por el miedo de no poder, pues simplemente buscar la solución a su situación. Entonces, si a eso le sumas a veces discriminación por una falta de comprensión de la propia población, pues es un problema mayúsculo, ¿no? Sin duda, y que también es diferente y es difícil dependiendo de los rasgos característicos de las personas. La verdad es que cuando vemos personas negras, cuando vemos personas centroamericanas, pues la ven más compleja que las personas ucranianas que todo el mundo quiere recibir, o las personas tal vez afganas. Terrible, que tocan, ¿no?, el corazón de muchas personas. Y no, como que hay varias reflexiones en el libro de decir por qué no somos más parejos, pues, porque la ley aparenta ser pareja para todos. Así es. Déjame entrar, doctora Leticia Calderón Chelius, a este tema que tiene que ver con el pacto, pero vinculando con esta idea, ¿no? Este imaginario. Se han endurecido las políticas, México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos, en fin, una cantidad de cosas que a veces minimizan, creo yo, la complejidad del problema. Y entonces, la pregunta, y en este momento, ¿no?, donde estamos a punto de vivir una elección en Estados Unidos, donde podríamos peligrosamente ver que uno de los personajes más anti-inmigrantes y con el pie puesto en México, siempre insistiendo en este tema, Donald Trump, ¿qué ves tú ahí? O sea, ¿se ha endurecido o no? ¿Cómo juegan estas tensiones el gobierno mexicano? ¿Cómo la jugó con Trump? Que no solamente es Trump, porque también los demócratas, hay que decirlo, han tenido una política muy dura, ¿no? O sea, también hay que poner todo en su dimensión. Fíjate que el libro lo explica requete bien. Yo la verdad por eso creo que vale la pena que el recuento que se hace detallado, por varios de los capítulos lo hacen en términos de los últimos años, lo que hemos experimentado, y también nos lo ponen en contexto, porque de repente, ¿no?, nos pasa en la academia, en el activismo, que tenemos una reacción muy crítica a circunstancias pues que están ahí enfrente de nuestras narices y situaciones en las cuales pues hay que reaccionar. Sin embargo, ¿no? Claro, ¿no? Pero como decía Ana al principio, pero lo que es muy interesante es cuando ya lo empiezas a ver hilado. Entonces, el recuento de todos los programas que se han echado a andar y donde tú efectivamente mencionas a Trump, que es
quien lo detona en el sentido de tal vez hacerlo público, le da voz a la xenofobia, permite que salgan casi que del closet de aquellos que no se atrevían a decir cosas, pero que estaba ahí, porque el recuento que se hace de esta política que se ha dado, sobre todo en el caso de Estados Unidos, pero que también, por los números que se manejan acá y que nos lo demuestran, pues es el principal destino migratorio del planeta. Entonces, por eso la importancia de entender ese país, y en relación a nosotros, olvídate, ¿no? Pero el detalle está en que justamente después de 1986, ¿no? Ya llovió, no se ha vuelto a dar una, digamos, propuesta migratoria de gran calibre, como dicen en Estados Unidos, de que realmente abarque varias de las experiencias que ellos han vivido todos estos años, todas estas décadas, y que llevan hoy por hoy no solo a países como México, que ahí también se dibuja muy bien en qué circunstancia acabó estando México en relación a esas políticas, en qué momento acabamos siendo de alguna manera rehenes y también al mismo tiempo verdugos, pero el detalle está en que al final de cuentas, pues este recorrido de políticas migratorias sí te explica qué ha ido pasando y cómo han ido cerrando las vías de migración como alternativas. Y por eso, y ahí a lo mejor va a ser como mucho más sentido, el tema del refugio y el tema del asilo se han vuelto el pilar en el sentido de que las personas al migrar y querer papeles, la verdad es que la mayoría de la gente no quiere entrar indocumentada, se están dispuestas a formarse. Claro que cuando después de formarte o de estar esperando mucho tiempo o de tratar de seguir las vías que podrían ser la opción, no se logra, bueno, las circunstancias de cada quien también, más urgentes o con un poquito más de tiempo de espera, también te explican por qué la gente se atora en la frontera, por qué otros se avientan a seguir, pero es este cierre de vías de migración regular, y ahora sí que regular, ordenada y segura, pues como no existen, o existen muy pocas, se han limitado de una manera importante en Estados Unidos, en Europa, en Asia e incluso en nuestro continente. Donde más es México, donde más, digamos, se ha cerrado eso, porque en México también, hay que decirlo, hay pocas... Porque por falta de espacios. No, porque no hay figuras jurídicas, o sea, lo que tenemos es que o solicitas refugio, o tu vía de migrar a México es complicadísima. Bueno, puedes venir como estudiante, por ejemplo, pero lo que teníamos antes, vaya ironía, es que la ley migratoria anterior te permitía que acumularas tiempo, algunos van a acordarse. Antes de la ¿no? del 2011. De la del 2011, ¿no? Que era, bueno, después de 5 años o 4 años de estar en el país, podías pasar a la siguiente categoría. Ahora no acumulas tiempo. Entonces, regularizar se ha vuelto una situación muy complicada. La vía natural que tendría que estar en todos los países de una manera efectiva es la reunificación familiar de entrada. Es una de las vías, pero se ha ido acotando. ¿Reunificación familiar? Sí, que tú vives en Estados Unidos y que te quieres llevar a tus hijos, entonces no tienen por qué cruzar un desierto. Se hace un proceso migratorio, ahora sí, otra vez, ordenado, seguro y regular. Eso es muy limitado. No quiere decir que no exista. En el caso de Estados Unidos, lo dice el libro, te lo digo, Anne, les va a gustar mucho, pero es esta cosa donde hay cuotas. Pero entonces un año suben las cuotas, bajan las cuotas de visas que se pueden obtener. Entonces eso genera pues obviamente un stock de espera muy muy alto, y agrego al elefante en la mesa, la pandemia. O sea, la pandemia es un eje de este libro porque es un antes y un después que todos manejamos, ¿no? Todos los autores lo mencionamos, porque es obvio que nos modificó. Primero detuvo el flujo, de alguna manera pues todos lo vivimos en el planeta, pero después se echó a andar de una manera como no lo habíamos visto, una, y la otra es las economías quedaron fuertemente dañadas. Y no hay forma de, frente a eso, que hace una persona que no tiene otra opción más que tratar de ver a su familia que esté en Estados Unidos o pues, echarse a andar, ¿no? Ya. En términos de propuestas a nivel de políticas públicas migratorias, sé que es muy complejo, pero por aquí hay algunos visos, algunos adelantos, ¿no? que ustedes mismos están proponiendo, porque el problema es realmente complejo, ¿no? Sobre todo en este momento. Y el papel que México tiene que jugar con el vecino del norte, con también fronteras un tanto porosas, o sea, no es nada sencillo. ¿Qué salidas hay? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque cuando uno trabaja con personas migrantes, pues te das cuenta que están sus cabezas, su manera de trabajar, de tratar de salir adelante, están llenas de soluciones.
siempre. Están buscando opciones. Y lo que me gusta, o sea, me pareció muy interesante, creo que en general todos los capítulos del libro no son optimistas. O sea, la gran política migratoria no va a cambiar. O sea, esto es una realidad del mundo global, en donde curiosamente hemos dado rienda suelta a que pasen las cosas, se mueve el dinero, pero las personas cada vez encuentran más límites. Entonces, creo que lo interesante es buscar buenas prácticas y soluciones regionales, de ciudades, de comunidades, o sea, irnos más bien, olvidarnos un poco de lo macro, que es un poco inevitable, no va a cambiar mientras el mundo esté como está, pero sí podemos encontrar prácticas como la de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene políticas estupendas. Bueno, en teoría. Que se apliquen. En teoría en la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en Colombia? Donde recibieron a la mayoría de las personas venezolanas cuando salen de Venezuela, han salido más o menos 7 millones de personas, de las cuales, por lo menos de manera documentada, hay 3 en Colombia. Por 10 años recibieron un estatus legal. ¿Por qué? Porque no se van a regresar antes. Ten tu papel, ponte a trabajar, ponte... Y como esto, yo no digo que en Colombia las cosas sean perfectas, no dije eso, pero hay ciertas soluciones que nos ayudan. México las ha tenido en su momento, ciertos programas de regularización temporal. Yo creo que hay que apostarle más a regresar a este tipo de migración circular. O sea, a que la gente pueda ir, trabajar, ahorrar, regresar, no perder los vínculos familiares. Y eso es lo que se ha roto mucho en los últimos años. Entonces, creo que estos esquemas de circularidad, creo que podemos encontrar esas buenas prácticas, fortalecer los sistemas de asilo, sin duda, y dejar de pensar que el asilo pueda ser la única solución. Como dice Leti, ahí es donde está atascando la gente, porque es gratis. No es el asilo, ¿no? O sea, es... No, tenemos que buscar otro tipo. O sea, ¿quiénes deben acudir a la Comar a pedir asilo? Las personas que tienen un problema de persecución personal, de un lugar de violencia generalizada donde no pueden volver y demás. Esos son los que tendrían que estar yendo a Comar. Pero hoy por hoy es el trámite que es gratuito y la barrera de la regularización migratoria o la unidad familiar cuesta dinero. Para la gente, para una familia de 4 o 5 personas, es difícil dedicar esa cantidad de dinero. ¿Cómo le haces cuando la frontera en Estados Unidos se ha cerrado y se han endurecido los trámites para ingresar a Estados Unidos, que es el país al que buscan acceder una buena cantidad de centroamericanos y sudamericanos? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo fluyes? ¿Cómo logras destrabar esto si el asilo no es una solución, no? Es muy compleja tu pregunta, pero... No, pero el libro sí lo resuelve. El libro lo aborda. No, y lo resuelve. Para que vayan corriendo por el libro. No, te voy a decir en qué sentido. En que como lo explica Macro, y efectivamente, como dice Ana, mientras existe este modelo capitalista, voraz, donde la desigualdad es el sello del modelo, la migración es la expresión más obvia, ¿no? Expulsas a quien al final de cuentas, por muchas razones, al final son desechables, ¿no? Vidas desplazadas, vidas desechables, y eso es lo lamentable que se relata acá. Pero la contraparte es lo que se demuestra también en varios de los capítulos, es como el mismo modelo requiere esa mano de obra, y la requiere y la está buscando, pero hay toda esta suerte de explotación extrema en las cuales, pues al final de cuentas, es benéfico para el propio sistema generar este tipo de embudos. Entonces, bueno, ¿no? el capítulo de All Around, él comenta, ¿no? Es justamente una cantidad de necesidad de mano de obra de 11 millones de personas como mano de obra que se necesita para mañana en Estados Unidos. Entonces, es parte de una retórica que políticamente funciona, políticamente les permite mantener, ¿no?, el electorado que tú preguntabas hace rato en términos de un discurso que se vuelve xenófobo, pero al final de cuentas también hay esto que ocurre también en Europa. Y vaya que hay que decirlo también, ocurre ya en nuestros países de alguna manera y en algunas regiones, ¿no? Entonces, esta reubicación también de la mano de obra, que puede ser, como dice Ana, extremadamente vulnerable en términos de la persecución que efectivamente la persona en lo concreto requiere,
pues es todo el aparato internacional que tendría que estar salvaguardando a esa persona por esas razones. Pero todo lo otro tendría que ser esta movilidad que el mismo sistema se beneficia, pero no con una sobreexplotación tan brutal. Y también el otro punto, que al final de cuentas hay pequeñas acciones, y yo te lo diría con conocimiento de causa, tenemos años en esto. Yo te diría que el 80% de los problemas que pasan las personas en esta condición de migración forzada extrema, creo que habría toda una experiencia, pero forzada, ¿no? Se resuelve con trámites administrativos, burocracia eficiente, una ventanilla que permite que avances en tu situación. Entonces, claro, y también lo decía Ana, en el momento en que tú permites a las personas hacer, digamos, trabajar, bueno, tienes una carga económica menos como sociedad, como Estado, porque la gente es productiva. Y lo peor de todo, sigue siendo la norma, aunque eso ha cambiado también, pero la edad promedio de las personas que se mueven es gente en su mejor momento de vida, productivamente hablando. Entonces, ¿quién se beneficia? Las sociedades que aprenden, como lo ha hecho Estados Unidos, a hacerse de esa población. Entonces, creo que el libro en ese sentido también ofrece un panorama que sí es muy pesimista en el sentido de presentarlo muy y decir, crítico, ¿no? No, es que es la salida. Pero la salida sí es, mira, tenemos una realidad. Basta de fingir en el sentido de que no se pueden regularizar personas. Por ejemplo, en el caso de México, hoy sería posible echar a andar algo que en el sexenio de Felipe Calderón se hizo, mira que, pero sí, no, yo nada más marco mi rayita, pero una regularización migratoria masiva, que no es recaudatoria, o sea, no vas a pedirle a la gente que te pague 5,000 pesos por trámite, porque como decía Ana, multiplícalo por 4 o 5 hijos o por uno solo. La gente vive en condiciones muy inmediatas, ¿no? Un salario mínimo que aunque haya aumentado, bueno, pues obviamente eso no se vuelve la principal fuente del recurso, vamos, ¿no? Entonces, son cosas que, pequeñas, insisto, que tienen, gigantescas, que pueden gigantescas funcionar, que le cambian la vida a la familia y a la sociedad, ¿eh? Pues quiero agradecerles, extraordinario libro de Vidas Desplazadas, editado por Debate, y pues enhorabuena, que circule mucho porque la verdad creo que vale la pena. Quiero agradecerles, Leticia Calderón Chelius, un gusto tenerte, Ana Said Valenzuela, muchas gracias. Gracias por estar aquí y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo en ese momento vía Twitter y en unos minutos más se lo encuentran en YouTube a través de la cuenta N22 o Noticias 22 Digital. Nos vemos el próximo jueves.